razón es, y esto así lo tenemos que interpretar porque estamos hablando de la Constitución, es el reforzamiento del fin reeducativo del sistema. El sistema de justicia para adolescentes tiene un fin, y el fin es reeducar, como decía hoy Santiago Altamirano, ahorita estuvimos en la semana, me dices que la preocupación principal es cómo reeducar a los jóvenes. Exactamente, eso busca el sistema de justicia para adolescentes. Y con la incrustación de esta palabra de reincorporar al adolescente a la sociedad, reinsertarlo a la sociedad, se produce o se refuerza esta finalidad del sistema de justicia para adolescentes y se establece, vean el dictamen de la reforma, yo no se los voy a leer para no abundar mucho, una doble finalidad del sistema, se dice. Por un lado, la reinserción social es la obligación, dice el dictamen, del Estado para darles a todos los adolescentes que entran al sistema todas las posibilidades de salir adelante. Y entonces el Estado adquiere la obligación de hacer realidad, en resumen, lo que establece el artículo 4 de la Constitución para todos los niños. Su derecho a la educación, su derecho a la salud, su derecho a la familia, etcétera, todos los derechos, y eso es la reinserción social. Y segundo, por reincorporación social, dice el constituyente permanente, vamos a entender todas las obligaciones que el Estado tiene en los centros de internamiento. Es decir, para que ahí dentro de los centros de internamiento no se produzca ningún tipo de violencia contra los niños y segundo, se respeten los derechos de los niños. Esta reforma y esta palabra es de la máxima importancia si la entendemos desde la perspectiva de la finalidad del sistema de justicia para adolescente y tiende a eso, a reforzar esta finalidad educativa del sistema. Y cuarto, lo más importante y que hoy nos trae con el título de esta plática con ustedes, ¿no? El artículo 73 dice, se fija, debe haber una legislación única en materia de justicia para adolescentes. Yo no voy a repetir los argumentos que ustedes saben y que además se dieron cuando se aprobó el Código Nacional de Procedimientos Penales sobre las ventajas de tener una ley de justicia para adolescentes. Ustedes saben, homogeneidad en los procesos, homogeneidad en los principios que rigen a los mismos procesos, los mismos derechos para todos, los mismos instrumentos procesales, etc. Pero hay un elemento que hay que tomar en cuenta, aunque no está ni en el dictamen elaborado en la Cámara de Diputados, ni en el dictamen de la Comisión de Gobernación del Senado, que influyó para que hubiera una ley nacional de justicia para adolescentes. Y es lo que en la primera parte de esta plática dije, los retrocesos de la justicia para adolescentes. Es decir, hubo un momento en donde, y se lo digo ya en las cuestiones prácticas, esto es un argumento que proviene del conocimiento o de los recorridos que nosotros hemos efectuado en el país, de las discusiones en paneles, en conferencias. Llegó un momento en que era intolerable que hubiera tantas diferencias de un lado a otro de la República. Llegó un momento en que no se podía soportar de que los plazos de detención fueran diversos en el caso de adolescentes, de que la duración de las medidas como prisión preventiva fueran tan diversos de un lado a otro de la República, que los instrumentos procesales que se estaban incorporando relacionados, por ejemplo, con acuerdos reparatorios o más ampliamente con justicia restaurativa o los instrumentos procesales como la suspensión del proceso, tuvieran tantas diferencias para aplicarse a los jóvenes de Baja California con respecto a los jóvenes de Campeche, de Yucatán, de Quintana Roo. Y llegó un momento en donde se consideró también intolerable que se podía permitir en la República que un joven que cometiera un homicidio en el Distrito Federal, por ejemplo, fuera sancionado con una pena máxima de 5 años y otro joven que cometiera un mismo homicidio con las mismas características fuera sancionado con 20 años de prisión en San Luis Potosí. Es decir, todas estas divergencias unidas a todos los beneficios procesales que ya conocemos nosotros y que se pusieron a la discusión
cuando se aprobó el Código Nacional de Procedimientos Penales, fueron motivo y razón suficiente para cambiar la legislación en la materia. Ahora, es muy importante tener en cuenta que todos estos beneficios procesales que trae consigo la unificación legislativa, por un lado, y que todos estos retrocesos, ¿no? o malas prácticas, para llamarlos de alguna forma, que hemos visto en varios estados de la República, hicieron que se legislara una reforma que unificara el sistema procesal para adolescentes. Esto no debe cegarnos a vislumbrar y contestar una pregunta: ¿para qué queremos una ley única especializada en adolescentes? Y la respuesta, y aquí viene el tercer tema que quiero tratar con ustedes, es el de los contenidos de la ley de adolescentes. Tiene que responder preguntas muy concretas. Las preguntas básicas que una ley nacional, o cualquier ley, pero la nacional que se va a crear en el país, que debe contestar, creo, son: ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros como sociedad mexicana, como sociedad yucateca, para evitar que los niños cometan delitos? ¿Qué vamos a hacer? Porque esa es nuestra primera responsabilidad como sociedad. Segundo, ¿qué medidas vamos a adoptar para garantizarles un debido proceso, no cualquier debido proceso, sino un debido proceso especializado, relacionado con su condición de sujetos en desarrollo? Y tercero, ¿cómo vamos a lograr la finalidad del sistema, que es la reinserción y reintegración social del adolescente a la sociedad y a su familia? Estas preguntas, creo que son, voy a decirlo así también, el hilo conductor de la reflexión que tenemos que hacer hoy al momento de construir una ley nacional de justicia para adolescentes. Háganse ustedes esas preguntas. ¿Cómo vamos a evitar que los niños cometan más delitos? ¿Cómo vamos a construir un debido proceso especializado para los niños? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cuáles son los mecanismos procesales que tenemos que idear, que modular para que se logre, tercera pregunta, la reinserción social y familiar de los adolescentes, y así ya no producir reincidencia o reiterancia delictiva? Los contenidos de la Ley de Justicia para Adolescentes, de la nueva ley nacional o el Código Nacional Único de Justicia para Adolescentes, deben responder esa problemática. Y con respecto a esos contenidos, y aquí paso a la tercera parte de mi exposición, lo más importante, creo, y voy a dar solamente algunas ideas de lo que ya hemos debatido tanto, Santiago. Voy a dar algunas ideas que además lo más importante es destacar que están en este momento en discusión. Es decir, que en este momento está el debate nacional en la materia. Y como ustedes saben, no hay que participar en las discusiones de una ley cuando ya la ley está hecha. Hay que participar en las discusiones cuando apenas se va a hacer una ley. Es hoy el momento de participar en estas discusiones. Y lo digo aquí trato de ser lo más claro posible para decirlo aquí con ustedes, porque estoy convencido de que aquí hay muchas personas y muchas instituciones que pueden contribuir a los contenidos de esta futura Ley Nacional de Justicia para Adolescentes. 5 contenidos que creo son insoslayables que deben estar presentes en la próxima Ley Nacional de Justicia para Adolescentes. Primero, debemos modalizar, ¿no?, el debido proceso. La justicia para adolescentes es principalmente eso, un debido proceso en donde hay que introducir los principios y derechos de la infancia. ¿Sí? Como dije hace un momento, hay que entrecruzar, hay que entreverar los principios del proceso penal con los principios del derecho a la infancia. Por eso mismo es tan importante la formación y especialización
de sus operadores, establecer cuáles son los roles procesales diferentes a los de los adultos que cada uno de los operadores jurídicos debe jugar dentro del sistema. Debemos ver cómo están regulados los mecanismos procesales del Código Nacional de Procedimientos Penales y cómo, en virtud de los derechos de la infancia, estos mecanismos procesales tienen que cambiar y que modularse en torno a la consideración de los sujetos en desarrollo. Tenemos que asegurar la presencia no nada más de abogados dentro de los procesos penales, sino de especialistas de otras materias, como psicólogos, como trabajadores sociales, como educadores, etc. Yo les apuesto que una vez consagrado esta Ley Nacional de Justicia para Adolescentes y dentro de 10 años, los procesos especializados para adolescentes no vamos a ser los dueños, como somos hoy, los abogados. Los dueños de estos procesos van a ser los psicólogos, los criminalistas, los trabajadores sociales, los educadores. Ellos son los que tienen las herramientas, la formación especializada para llevar a cabo procesos adecuados de reeducación y reinserción social de los adolescentes. Tenemos que otorgar facultades discrecionales de forma más amplia a algunos operadores como el Ministerio Público y, en fin, tenemos que crear medidas adecuadas, diferentes a los adultos, para atender de forma óptima a los adolescentes que cometen delitos. Segundo, y esta es una operación, fíjense, primera operación es cómo construir un debido proceso especializado. En esta consecuencia, primer error que nosotros comentaríamos es pensar que el debido proceso para adolescentes es igual al debido proceso para adultos. En muchos estados de la República realmente no hay ninguna diferencia entre los procesos o juicios o la forma en que se realizan las audiencias para adultos y para adolescentes. Este es el primer gran error que los sistemas en estos años han cometido, porque el primer referente es este: cómo hacer especializado el sistema. Segundo, el sistema es una promesa de ampliación de derechos. Así nació en el año 2005. Hoy el presidente también decía algo muy importante, ¿no? Cuando se introduce el sistema acusatorio, se amplían las garantías. Dijo él, se hace garantista el sistema. Exactamente. En 2005, la promesa fue que se iba a construir, que se iba a crear, porque en 2005 se creó un sistema de justicia para adolescentes que hiciera efectivos los derechos de los adolescentes. En consecuencia, hay dos vías que hay que transitar en esta reforma. Primero, por supuesto, hacer realidad los derechos de todos los adolescentes. Pero segundo, que además hay que tener, creo que muy presente esto en nuestro ámbito y en el ámbito nacional, por las condiciones actuales del país, hay que pensar la reforma como una oportunidad para erradicar la violencia contra los niños. Porque estamos viendo, y hay estados modelos como Yucatán, hay centros modelos como Yucatán, el SEAMA es uno de ellos, pero en otros estados hay una terrible violencia contra los niños. Es decir, los policías, cuando los detienen, los golpean. Los ministerios públicos ejercen violencia psicológica contra los niños. Los centros de internamiento, como ya documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toleran abusos, violencia, discriminación e incluso llega a torturarse a los niños en los centros de internamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que esta oportunidad, que significa crear una legislación nacional de justicia para adolescentes, erradique o por lo menos cierre las puertas a cualquier posibilidad que haya de ejercer violencia contra los niños. Hay un estudio importante que se publicó el año pasado de Elena Saola sobre el funcionamiento de los centros de internamiento, y ella hizo una encuesta de cómo estaban funcionando 5 estados de la República, y su conclusión es que en el 76% de los casos los niños fueron golpeados o maltratados cuando estaban en detención, ya sea con la policía o con los centros de internamiento.
En consecuencia, creo que una de las líneas rectoras de esta visión acerca de los contenidos que debe tener una ley de justicia para adolescentes tiene que ver con la efectividad de los derechos y por consecuencia con la erradicación de toda posibilidad de violencia contra ellos. Hay que establecer, y son algunas propuestas que hemos estado impulsando desde hace algunos años, mecanismos para prevenir, ¿no? ¿Cómo prevenimos la violencia contra los niños que se ejerce cuando son detenidos por la policía? Hay que establecer procedimientos accesibles, acordes con la edad de los niños, precisamente para que ellos puedan denunciar cualquier maltrato que se efectúe contra ellos. Hay que prevenir y reaccionar contra cualquier forma de maltrato, de violencia contra los niños. Es decir, no basta señalar que hay violencia contra niños, hay que sancionar severamente a las autoridades que cometen esa violencia contra los niños. Hay que además establecer medidas. Aquí, les repito, me sorprende el funcionamiento del SEAMA, pero en los estados es así. Medidas como hacer que los custodios de ninguna manera entren armados a los centros de internamiento, como sí sucede en otros estados de la República. Hay que prohibir que el personal de los centros de internamiento ejerza cualquier forma de violencia contra ellos. Debemos prohibir las sanciones como el aislamiento, como el encierro por castigarlos por portarse mal. Esas sanciones dañan severamente a los niños. Y especialmente tenemos que pensar en las medidas para evitar la violencia contra las niñas, que representan el 10% a nivel nacional de la población adolescente interna. Porque ustedes saben que el mayor riesgo de violencia, de abusos, lo padecen las niñas que están en los centros de internamiento. A mí me queda sumamente claro de que estas dos líneas de acción y de trabajo ante la perspectiva de una ley nacional son insoslayables. Debido proceso especializado y además idear estrategias para evitar la violencia contra los niños en todas las fases del procedimiento y especialmente contra las niñas. Hoy constaté de que en Yucatán, de los 24 muchachos que están internos, hay una sola niña, ¿no? Pero en el país el 10% es el promedio de niñas que hay de los más de 4.800 niños que actualmente permanecen en los centros de internamiento del país. Tercero, hay instrumentos procesales que hay que ver con cuidado. Por ejemplo, el régimen de prisión preventiva. A todos nos queda claro, y más a ustedes, que esta es una medida extrema, un último recurso, debe ser proporcional a la gravedad de los hechos presuntamente cometidos y además únicamente tiene que tener fines procesales. Pero para el caso de los adolescentes, y aquí está la diferenciación y la construcción precisamente del debido proceso especializado, estos principios que rigen para todas las personas tienen que estar reforzados. Es decir, esta idea de que es una medida extrema, de que es un último recurso, de que además debe tener una duración la menor posible, tiene que reforzarse para el caso de los adolescentes. En esto, seguramente ustedes lo saben, ha insistido mucho la Corte Interamericana en varias de sus resoluciones y concretamente en esta que alguna vez estudiábamos aquí, que se llama, y que además es muy recomendable leer ustedes que van a estar en este taller, que se llama Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay, en donde dice básicamente eso a la Corte: la prisión preventiva y sus elementos garantistas deben estar reforzados para el caso de los adolescentes. Por eso hay que pugnar por construir un régimen especializado de prisión preventiva diferente al que está establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales para que se instale en la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes. Hay que imponer que su revisión sea periódica, cada 10 días, cada 15 días.
Hay que establecer que su duración debe ser mínima. Por respecto, no voy a abundar mucho en esto, pero el Comité de Derechos del Niño ha recomendado que sean máximo 30 días los que debe durar la prisión preventiva de un adolescente. El Comité de Derechos del Niño ha recomendado que la medida, cuando se imponga de prisión preventiva, sea revisada cada 2 semanas como mínima, y hay que además dar, como se trata de un asunto muy grave, que es privar de su libertad a un niño, que además afecta no nada más a ese niño, sino a toda la sociedad en su conjunto, porque un niño de nuestra comunidad está encerrado, hay que establecer máxima prioridad a estos procesos a través de la instalación de diversos mecanismos procesales. Aquí yo quisiera insistir en esta idea, ¿no? En la idea relacionada con los paradigmas, ¿no? con las concepciones, con la ideología de cada uno de nosotros. Sintamos lo grave que resulta para nosotros como sociedad, como parte de una comunidad, que estamos unidos, que uno de nuestros niños esté encerrado. Y en consecuencia tenemos que repugnar cualquier duración extensa de privación, que signifique privación de la libertad contra nuestros propios niños. Por eso la justicia para adolescentes se preocupa tanto de que los niños no sean detenidos, de que los niños no estén sujetos a prisión preventiva y de que los niños no sean sancionados con una pena privativa de libertad. Cuarto, hay discusiones que ahora con la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes se están abriendo y que son de una importancia mayúscula. Todo el tema relacionado, ya de alguna forma ya lo mencioné, con mecanismos procesales, hay que abrirlos y discutirlos. Hay que abrir cómo funciona principios de oportunidad para el caso de niños y adolescentes. Hay que abrir cómo funcionan los acuerdos, el debate de cómo funcionan acuerdos reparatorios para el caso de niños y adolescentes, suspensión del proceso para casos de niños y adolescentes. Hay que abrir el tema de los plazos, porque como ustedes saben, y esto los procesalistas, ustedes que son procesalistas, es muy importante, los plazos son también garantías. Y entonces hay que abrir los debates acerca del plazo para la prescripción, por ejemplo, de los delitos, el plazo de investigación de delitos, porque esto significa, mientras más extenso sea el plazo de investigación, más el Estado va a estar persiguiendo a un adolescente. Y este plazo que debe haber para adultos, pues debe ser disminuido con respecto a los adolescentes, porque de esta manera se refuerzan sus derechos. Y hay que analizar temas con mucho cuidado de la incorporación de algunos mecanismos procesales, como por ejemplo los procedimientos abreviados. Procedimientos abreviados, y la pregunta ahorita está en el aire y en el debate. ¿Es posible procedimientos abreviados para adolescentes? ¿Es conveniente los procedimientos abreviados para los adolescentes? ¿No violan sus derechos? El artículo 40, letra B, fracción 4 de la Convención de Derechos del Niño dice: ningún niño será obligado a declararse culpable. Y el procedimiento abreviado implica declararse culpable. Pero por otro lado, algunos sostienen otros argumentos importantes, como la celeridad en los juicios, ¿no? Y hacer que los adolescentes que aceptan su responsabilidad con ciertas garantías, pues también sean juzgados de forma más rápida. Estas dos visiones, la visión normativa derivada de un entendimiento o una interpretación del artículo 40, letra B de la Convención Nacional de Derechos del Niño, y segundo, estos argumentos más fácticos, más prácticos, relacionados con hacer que la rueda de la justicia marche más rápido, están en el tema de la justicia para adolescentes en plena discusión. Creo, es uno de los temas y de los torales, porque están implicados muchos